Estamos estudiando, meditando en las cartas del Señor Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis. Y es una bendición realmente que el Señor nos haya dejado esto, porque el Señor de esta manera habla a nuestros corazones, edifica nuestra fe y, como veremos hoy, nos alienta. Nos toca hoy la carta a la iglesia de Esmirna. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Bien, esta carta es dirigida a la iglesia en Esmirna, ¿no? Como acabamos de ver. Esmirna era una ciudad importante en aquel tiempo. Tan importante casi como Éfeso, como la ciudad de Éfeso. Era una ciudad comercial, una ciudad dinámica, una ciudad próspera. Y dicen los historiadores que era competencia de Éfeso. Así que era una ciudad distinguida, la ciudad de Esmirna. En esta gran ciudad de aquel tiempo surge una iglesia. Parece por el texto de la carta que se le escribe, que el Señor le escribe, que es una iglesia pequeña, es una iglesia sencilla, sin embargo, sumamente significativa en el reino del Señor. Es una iglesia que paga el precio de su fe. Es impresionante esto, como lo veremos. Una iglesia sufrida o una iglesia sufriente. Y el Señor la alienta, como esperamos nosotros que el Señor aliente a todos aquellos que padecen por causa del Evangelio, por causa del Señor. Las cartas de Apocalipsis tienen casi un esquema muy parecido las unas a las otras, ¿no? Digamos, una carta a otra carta. Así que empezamos con la presentación del Señor, ¿no? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Este es el destinatario. El destinatario es la iglesia de Esmirna, pero la carta va dirigida al pastor. ¿Por qué? Como dije el domingo pasado, el pastor es el responsable. El pastor es el responsable. Y por lo tanto, él es la autoridad. Y a él se dirige el Señor para que él pueda impartir sus palabras, su enseñanza, sus instrucciones a la iglesia. Esto es muy importante y nosotros debemos saberlo y debemos respaldar a nuestro ángel, ¿no? Nuestro ángel se llama César Sobero y nosotros debemos respaldarlo en oración. A él el Señor le irá indicando su voluntad para con su iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera del INSE. Eso es lo que nosotros aprendemos en cada señalamiento del destinatario en estas 7 cartas, ¿no? Como usted puede ver, cada carta empieza de esa manera: escribe al ángel de la iglesia en, ¿no? Y luego el Señor se presenta, como decía hace un momento, dice el Señor acerca del mismo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero y el postrero, el eterno, el que es siempre, el que no pasa, ¿no?
a esta iglesia sufriente realmente, golpeada, el Señor le dice que quien la encabeza, quien es el fundamento, la base, es el Eterno, el que no pasa, no deja de ser invencible, inquebrantable. Por eso dice, estuvo muerto y vivió. No solamente es eterno, sino que nuestro Señor hizo trizas a la muerte, ¿no? La muerte que siempre se enseñoreó del ser humano, siempre. No hubo jamás canto de victoria frente a la muerte. El Señor la venció, estuvo muerto y vivió, resucitó. Nuestro Señor vive, nuestra fe es viva y hay que recordarlo ahora nosotros, como aquellos hermanos en Esmirna, al enfrentar el padecimiento, la persecución, el dolor, que el Señor llama tribulación. Recordar que nuestro Señor, en quien está basada nuestra fe, nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, y todo nuestro ser, nuestra iglesia, nuestro Señor es eterno. Y la muerte, ni nada ni nadie puede detenerlo. Él es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Luego el Señor le dice a la iglesia, en segundo lugar, su conocida para Él situación. Yo conozco, le dice. Yo conozco. Ese yo conozco también se va repitiendo en los mensajes a las iglesias. Yo conozco tus obras. Y uno cuando lee esto, no sé qué les pasa a ustedes cuando leen esto, pero aparecen como dos ojos, ¿no? Yo conozco, dos ojos que son los ojos divinos, la mirada divina. ¿A dónde? Al corazón nuestro. No solo a nuestra vida, el aspecto externo, lo que se puede manifestar públicamente, sino lo interno. Yo conozco tus obras. Un conocimiento total, un conocimiento perfecto de parte del Señor, ¿no? Yo conozco tus obras. Y el Señor va inmediatamente al padecimiento de esta iglesia. Tu tribulación, le dice. Conozco tu tribulación. Tribulación que era producto del asedio, de la presión. Al parecer, el ambiente religioso contra ellos era muy fuerte, especialmente de los judíos, que lo dice más adelante, que los presionan, no los dejan en paz y los atribulan, los afligen. Esta iglesia pasa por gran aflicción. Esta aflicción que es provocada por el enemigo, ¿no? Nunca debemos pasar por alto esto. Tenemos un enemigo que nos asedia, que nos presiona, que no nos aplaude, que no halaga nuestra fe, que no nos ayuda. Al contrario, siempre está luchando contra Dios y por lo tanto contra la iglesia de Dios. Y eso trae sufrimiento. Cuando tú sufres, debes saber que es parte de la fe. Estos días justamente meditaba en las palabras del apóstol Pablo cuando habla de querer conocer al Señor Jesucristo. Y conocer al Señor Jesucristo, lograr la excelencia del conocimiento de Cristo. Y dice el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Y que la fe está afectada, manifiesta el sufrimiento. La fe no solamente trae, digamos, la satisfacción, la alegría profunda, también trae tristezas la fe. La fe implica sufrimiento. Aunque a nosotros no nos guste, no nos parezca lo mejor y tampoco sea lo que esperamos.
pero el sufrimiento es parte de la fe. No se puede obviar. Entonces la idea, y se ha dicho muchas veces, la idea de que si me convierto a Cristo todo irá bien, es incorrecta. Todo irá bien delante del Señor, pero en esta tierra puede implicar una demanda muy grande. El Señor le dice a esta iglesia: conozco tu tribulación, porque sufre, porque padece. Inclusive hay un testimonio, el testimonio de muerte, de dolor. Allí se da uno de los primeros casos y más impactantes casos de martirio, como fue el de Policarpo. Policarpo, llamado Policarpo de Esmirna, fue discípulo del apóstol Juan. Estamos hablando entonces de la época muy cercana o inmediata a los apóstoles. Y Policarpo, pastor de esta iglesia, siervo de Dios fiel, tuvo que pagar con su vida su fidelidad a Dios. Fue quemado, fue sentenciado a la hoguera. Y esto cuando tenía 80 años, Policarpo de Esmirna, 80 años. Es decir, que esta iglesia a la que se le habla de tribulación es una iglesia que sabe lo que es el sufrimiento. Y luego le dice el Señor: conozco tu pobreza. Pero hay que leer esto con la frase inmediata que está entre paréntesis: conozco tu pobreza, pero eres rico. Y allí hay una especie de contradicción, ¿no es cierto? ¿Cómo es que eres pobre y eres rico? Eres pobre según los valores terrenales. Posiblemente la presión social, la fuerte presión social sobre esta iglesia la llevó a la pobreza, ¿no? Le quitan, no la dejan trabajar, no la dejan prosperar y es pobre, económicamente hablando. Y el Señor le dice: pero eres rica. ¿Y cómo que eres pobre pero eres rica? Porque uno son los bienes materiales, una es la riqueza material y otra es la riqueza espiritual. Una es la riqueza delante de los hombres, que no es mala de ninguna manera, pero debemos buscar la riqueza espiritual, ¿no? Esa es la que debemos buscar, que llene nuestra vida. Esta expresión es muy, muy interesante, ¿no? Te conozco tu pobreza, tus limitaciones económicas, pero eres rico, eres rico. Y que el Señor te diga a ti que eres espiritualmente rico, que tienes valor espiritualmente, es maravilloso. Y note usted esto, ¿ya? Porque a nosotros nos cae muy bien, ya que somos una iglesia grande, visible. Y posiblemente alguien diga: bueno, la iglesia del INSE con miles de personas sea impactante. Eso es lo que se ve. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Lo mismo? Esta iglesia es pequeña. Esta iglesia es humanamente, socioeconómicamente, no es significativa. Pero delante del Señor o para el Señor es tremendamente valiosa. Eres rica. En contraste con una iglesia rica económicamente, pero pobre espiritualmente. ¿De nombre? ¿O de dónde? De la Odisea. También está aquí la iglesia de la Odisea. Todo tengo, nada nos falta, pero espiritualmente era pobre, miserable y desnuda, ciega. Imagínese usted. Que nosotros debemos procurar la riqueza espiritual. Puede ser que seamos pobres, puede ser que seamos acaudalados, lo que Dios nos dé. Pero lo que no podemos ser es pobres espirituales. Y lo que sí debemos buscar es riqueza espiritual. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esto también me impresiona a mí. ¿Sabe por qué? Se menciona aquí a gente que cree ser lo que no es. De los que se dicen ser judíos. Piensan que son fieles a Dios, pero son sinagoga de Satanás, congregación de Satanás. Es terrible, ¿no es cierto? Es escalofriante en realidad. Hay que cuidar el corazón y buscar delante de Dios en humildad, en quebrantamiento, que Él cuide nuestro corazón, que Él cultive nuestro corazón, que Él alimente nuestra vida espiritual, para que no seamos o pensemos ser lo que no somos y resultemos siendo lo que no queremos ser, instrumentos del mal, sinagoga de Satanás, congregación de Satanás, y que a la vez es instrumento de Satanás, persiguiendo a gente fiel que ama a Dios. Cuida el corazón. La autosuficiencia, la pretensión espiritual no es buena señal. La autocalificación, la autoexaltación. No olvides nunca que la humildad es el reconocimiento del propio orgullo. No olvides jamás que la santidad es la percepción del propio pecado. Así que no es que me siento por las nubes. Cuando Isaías se encuentra con Dios en esa visión maravillosa, ¿no? Ve el trono de Dios, ve la majestad de Dios. Isaías se elevó por las nubes y dijo, vi a Dios, una visión tremenda y soy lo máximo espiritualmente. No, Isaías, libro de Isaías, capítulo 6, primeros versículos, en lo que Isaías más bien dice, miserable de mí, siendo pecador, ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Porque han visto mis ojos al Señor. Esa es espiritualidad verdadera con Dios. El Señor nos ayude, nos dé, nos guíe, nos dé un corazón que sepa guardarse espiritualmente. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Está padeciendo y sigue el padecimiento. Está padeciendo y siguen las pruebas, sigue el sufrimiento, sigue la tribulación. Así es muchas veces, ¿no? En mi experiencia de fe he visto hermanos sufrir. A mí también a veces me ha tocado. Y tú esperas que se alivie, ¿no es cierto?, ese sufrimiento, pero resulta que viene otro. Y ahorita mi mente está en alguien que amo, que aprecio mucho, que tiene o tuvo una prueba y vino una segunda y vino una tercera y duras una tras otra. La prueba. La prueba es parte de la fe también. Este mensaje a esta iglesia es muy instructivo. Y a ti que sufres, a quienes sufren, qué bien nos cae entender esto, ¿no? Porque la prueba fragua la fe. ¿Por qué tenemos que ser probados? Porque Dios quiere que no seamos oro contaminado. Dios quiere que seamos oro refinado. No sé si me va a tocar predicar cuando veamos el mensaje a la Odisea. Pero le digo, ya que me parece que uno puede contrastar el mensaje a Esmirna con el mensaje a la Odisea, le digo una cosa. A mí el mensaje a la Odisea, el último mensaje, el séptimo, nunca me ha gustado. Porque es duro, durísimo. Pero finalmente me ha gustado, ¿sabe por qué? Porque ahí hay un consejo muy hermoso. Le dice el Señor a la iglesia, compra de mí, le dice, oro refinado en fuego. Ahora, ¿quieres oro, espiritualmente hablando? Oro refinado, tienes que pasar por fuego. Tremendo, ¿no? Todos queremos oro,
oro refinado, es decir, tener una vida espiritual profunda, de amor a Dios, de adoración, de entrega, de encuentro diario, comunión hermosa con Dios. Oro, pero ese es oro refinado. Y para que el oro sea refinado, tiene que ir al fuego. Y eso ya no nos gusta, ¿no es cierto? Ya no gusta eso. Pero así es. El Señor le dice a esta iglesia, bueno, siguen las pruebas. Siguen las pruebas. Pero, aunque el diablo va a echar a alguno de ustedes a la cárcel, ¿no? Y allí donde seguramente se está refiriendo a no solo la cárcel, sino la muerte. Les cuento un poquito más de Policarpo. Cuando al anciano Policarpo, este hombre maravilloso, siervo de Dios, cristiano fiel, Policarpo de Esmirna, lo juzgan para condenarlo. Usted sabe que el pedido era, deja de adorar a Cristo, adora a César, ¿no? Eso cuenta la historia. Se producía casi en cada caso en que los cristianos eran presionados para dejar su fe y no ser condenados a la muerte. De lo contrario era la muerte, la sentencia. Y entonces le dijeron a Policarpo, renuncia, abandona, niega a tu Señor. Y Policarpo dijo, más de 80 años he servido a mi Señor. Jamás me hizo daño. ¿Cómo lo voy a negar? Y el anciano, ya lo dije, fue a la hoguera. Las pruebas duras forman la fe. Y en algunos casos será la muerte. Así está escrito. Y el Señor le da a esta iglesia justamente estas palabras. El Señor le dice al final del versículo 10 a esta atribulada iglesia, a estos sufridos hermanos, sé fiel hasta la muerte, le dice. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ese es el llamado del Señor. Nuestra fe no es una fe para la tierra solamente. No es una fe limitada al tiempo. Nuestra fe es para la eternidad. Y por eso el Señor nos llama a fidelidad hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. No ser fiel 1 año, ni 2 años, ni 3 años. Sé fiel a lo largo de tu vida. Lealtad al Señor. Integridad delante de Él. Si el pecado te alcanza, arrepentimiento, confesión, rectificación, renovar, reconsagrar la vida al Señor y seguir. Nuestro camino es hasta el final, es hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida, es decir, la salvación. La corona de la vida es la salvación. Serás salvo, vivirás conmigo. He aquí yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el mensaje que el Señor da a esta iglesia que sufre. Y ese es el mensaje que el Señor te da a ti que sufres. Sufres por tu fe, sufres por ser fiel al Señor. Entonces el Señor te dice, el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte, hasta el final. La muerte a la que no le debemos temer. La reacción natural siempre es temor, ¿no? A la prueba, al sufrimiento, a la muerte. Pero dice el apóstol Pablo, para mí el morir es, lo decimos todo fuerte, para mí el morir es ganancia. Solo que antes ha dicho, para mí el vivir es Cristo. Cuando el vivir es Cristo, la muerte es ganancia. Que el Señor nos dé esa fe, ¿no? Una fe sólida, una fe
que disfruta las bendiciones, pero también una fe que soporta las pruebas. Muchas veces decimos aquí amén. Pocas veces digo yo que hay que decir amén, pero en este caso me parece que debemos decir amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén quiere decir así sea. Y esa debe ser nuestra reacción. Así sea. Finalmente dice el Señor, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, o el que venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. El que tiene oídos para oír, oiga. El que es espiritual y oye la voz del Espíritu Santo de Dios, ponga atención, abra el corazón, recibe esta palabra de Dios, guárdalo en tu corazón. Clama, Señor, que esto no entre por un oído y salga por el otro, sino que esto quede en mi corazón, que quede allí, grabado, que condicione mi vida, que influencie en lo que cada día, cada hora, y cada momento yo vivo. Vivo públicamente, vivo de manera privada, vivo en la iglesia, vivo en mi casa, vivo en mi trabajo. Y el que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Sed hacedores de la palabra. Oír y hacer, no solamente oír. Ya fui al culto, ya oí el mensaje, yo diría, ya fui al culto, ya prediqué. No, Señor, hay que vivir la palabra. El que tiene oídos, el que tiene lengua para hablar, como yo estoy haciendo en este momento, hay que vivir lo que oímos, hay que vivir lo que hablamos. Y entonces dice el Señor, al que venciere, hermano victorioso, hermana Victoria, los victoriosos, ¿no? Es decir, los que van de triunfo en Cristo Jesús. Los que al avanzar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, al que venciere. Ser cristiano vencedor. ¿Vencedor de qué? Del pecado, del diablo, de este mundo seductor. Vencedor de los tres enemigos, ¿no es cierto? Mundo, que es el sistema de pecado, el diablo y sus demonios, que es nuestro gran enemigo de Dios y enemigo nuestro, muy dinámico, muy fuerte, y la carne que está dentro de la naturaleza de pecado. El que venciere, vencer. Entonces ese no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte eterna. No es la física, es la muerte eterna, que no es otra cosa que la separación definitiva de Dios. No sufrirá condenación, será salvo.